Pueblos indígenas se congregaron en el territorio ancestral de Coconuco, zona centro del departamento del Cauca, donde llevaron a cabo el 14º Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. El evento, desarrollado entre el 16 y 20 de junio, propició el ambiente necesario en el que las delegaciones de las diferentes zonas lograsen evaluar, legislar y proponer políticas propias que contribuyeran al fortalecimiento del proceso organizativo de los pueblos indígenas del Cauca. El objetivo central ha sido evaluar los mandatos de las autoridades que han venido surgiendo a lo largo de los anteriores congresos para poder identificar las fortalezas, las debilidades y también poder hacer las proyecciones. Por consiguiente, también tiene el carácter legislativo y de proyección. Es pues la motivación de este congreso. Hace 35 años que no se realizaba un congreso aquí en el resguardo. El primer congreso se hizo en 1978, que era el 5º congreso. Aquí surge la propuesta de educación propia. Y ahora el 14 congreso se hace en este resguardo con carácter evaluativo para evaluar en 35 años qué hemos avanzado. Ha sido un escenario muy importante para todas las comunidades, puesto que todas las autoridades, 120 autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC han acudido a esta convocatoria y hemos logrado concentrar 7.400 compañeros indígenas de los 10 pueblos indígenas que hacen parte de esta importante organización. Con la participación de cerca de 8.000 personas, el 14º Congreso del CRIC se distribuyó en 10 comisiones de trabajo, las cuales invitaron a la gente a reflexionar, debatir y proponer sobre diferentes aspectos de la historia, el estado actual y el futuro del movimiento indígena, permitiendo identificar las problemáticas y dificultades que afectan los distintos territorios y desde allí plantear propuestas y alternativas hacia el fortalecimiento de los planes de vida del movimiento indígena en el departamento. Se afianza y se sigue reforzando los ejercicios de control territorial que han hecho hasta ahora las comunidades en el marco de defender y proteger la vida, en el marco de proteger el territorio, en el marco de proteger las riquezas culturales y los sitios sagrados. Se ha ratificado y se ha reafirmado esos ejercicios de control. Segundo, se ha fortalecido y se ha ratificado el fortalecimiento de la Guardia Indígena en todos los resguardos indígenas del departamento del Cauca, con un plan de formación, de capacitación y con la estructuración y con la coordinación regional, afianzando más así el ejercicio de control territorial que siguen ejerciendo los guardias indígenas. En este congreso vuelve a surgir la insistencia de las autoridades de seguir exigiéndole al gobierno nacional la aprobación, el respaldo y la financiación también del desarrollo del sistema educativo propio para los pueblos indígenas, en el marco de una visión intercultural, fortalecer el conocimiento propio, ancestral, pero capacitarnos para una interlocución con las otras culturas. En ese mismo contexto está la exigencia, una vez más, permanente de desarrollar y dinamizar el sistema de salud propio para los pueblos indígenas, también con la visión intercultural. La medicina ancestral ha sido pilar fundamental de la resistencia y permanencia de los pueblos indígenas. A pesar de ser derechos fundamentales, hasta ahora la respuesta del gobierno nacional es que es imposible porque hay impedimentos legales y aún más incapacidades económicas. Rescatar al Consejo Regional Indígena para lo que se construyó en 1971, para enrutar el proceso político organizativo, mantener la resistencia y la dignidad como pueblo y entender de que los pueblos estamos en permanente resistencia, en la recuperación, continuamos con la recuperación del territorio, continuamos con la recuperación de la tierra, nuestro sitio sagrado que es el territorio y por supuesto muy alertas y muy atentos a las amenazas que hacen las multinacionales en nuestros territorios. El otro tema que ha sido bien importante en este congreso es la orientación a que las autoridades tradicionales, las organizaciones propias indígenas,
gobiernen, orienten y acompañen, direccionen el tema político electoral, que también es un derecho constitucional. De la Constitución del 91, los pueblos indígenas hemos podido tener nuestros representantes en los diferentes escenarios políticos, como es los consejos, las alcaldías, las asambleas departamentales, la gobernación, igual la Cámara y el Senado. La orientación es retomar esa plataforma de lucha, volverla a restablecer, y en ese marco buscar también las alianzas estratégicas con otros sectores sociales que se identifiquen con la lucha popular que necesita fortalecerse en Colombia. Al finalizar el quinto y último día del Congreso, los gobernadores de los cabildos, consejeros de las asociaciones y comunidad en general definieron los mandatos de este Congreso, de acuerdo a los insumos discutidos en las comisiones. Asimismo, se posesionó la nueva colectividad que constituirá la Consejería Mayor del CRIC por los próximos 2 años. Valoramos el que el gobierno y las FARC se hayan sentado a hablar para darle una salida negociada al conflicto armado que vive Colombia. En eso nosotros lo hemos saludado, pero decimos también que en ese ejercicio de negociación se debe tener en cuenta los procesos y los planteamientos que el movimiento indígena ha hecho en relación con la paz, de una paz real, de una paz donde se tenga en cuenta a los pueblos, una paz construida desde los pueblos. Uno de los factores que genera el conflicto, lógicamente, es el conflicto de los grupos armados, pero hasta tanto las políticas de inversión social no tengan un nuevo direccionamiento realmente para garantizar las mínimas condiciones de vida digna de los pueblos y de la sociedad colombiana, habrán otros actores y otros factores que seguirán alimentando el conflicto. Por eso, este Congreso está invitando rápidamente a habilitar un escenario de población civil para discutir, más allá de la negociación, el derecho a la paz que tanto soñamos como colombianos y como indígenas en particular. La situación que viven los pueblos indígenas también la viven el resto de colombianos. Debemos juntarnos para que los planteamientos sean generales. Los indígenas solo no podemos en esta exigencia. Tenemos que movilizarnos totalmente todos en el país, todos los sectores, todos los que queremos vivir en paz, en armonía, movilizarnos para exigir a los que están sentados en la mesa que se solucione el problema, que se solucionen el conflicto armado en Colombia. Se ha incluido otros temas nuevos en esta discusión. Ha sido retomar la interrelación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC con otros sectores sociales, con la población campesina, con la población afro, con la población estudiantil, académica, gremios, que también briegan porque se dé una lucha de una transformación social real en Colombia y que las políticas se puedan direccionar para beneficiar a la sociedad menos favorecida.